Hemos hablado de el paso de una humanidad a una nueva humanidad, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Los maestros, y en particular Cristo Jesús, que para mí no es un maestro más, es un hito histórico único porque es la encarnación de lo crístico en la humanidad y en la madre tierra. Yo no percibo a Cristo Jesús como un maestro más, sino como, insisto, un hito único en la historia de la humanidad y de la madre tierra. Jesús de Nazaret nos dice lo siguiente: os haréis preguntas en su momento de cuándo va a producirse el final de esta generación. Él habla además en términos muy precisos. Los discípulos le preguntan, por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, le preguntan los discípulos, Rabí, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él los corrige. Él dice, no, del final de los tiempos no. No va a acabarse el mundo, no va a acabarse la humanidad, no se van a acabar los tiempos. Lo que van a llegar son los últimos tiempos de esta generación humana. Los últimos tiempos de esta generación. No de la humanidad, sino de esta humanidad, de esta generación humana. Creo que esto ya sitúa bien el asunto. A partir de ahí dice lo siguiente: nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo se producirá? Nadie sabe ni el día ni la hora. Olvidaros de los calendarios. Y eso, amigos y amigas, lo digo también de corazón. Olvidaros de los calendarios. Con el mayor respeto, qué manía con los calendarios. Vamos a ver, los calendarios son temas convencionales. Que si el 11 del 11 del 11, que si el 12 del 14 del 27, por favor. Ese calendario es un calendario convencional de una civilización que además es la occidental, que si nos vamos a otras culturas tienen otros calendarios y que históricamente a lo largo de la humanidad ha habido muchos calendarios. Entonces, el tema no va de calendarios. Él dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, olvidaros de los calendarios, pero estar atento a las señales. Estar atentos a las señales. Desde la confianza en la vida, estar atentos a las señales. Y nos pone un ejemplo para los más tontones como yo, para que hasta que yo me pueda enterar. Y el ejemplo que pone, ¿cuál es? ¿Cuándo va a llegar el verano? Estamos en Galilea, estamos en Palestina, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el verano? Pregunta él. Muy sencillo. El verano no llega según una fecha del calendario. Aquí en el hemisferio norte decimos solsticio de verano el 20, 21, 22 de junio. En el hemisferio sur lo tenéis en diciembre. Pero el verano no llega en una fecha concreta. Hay años que el verano llega antes, hay años que el verano llega después. Yo vivo en Andalucía, vivo a las afueras de Sevilla. Aquí estamos en abril y hoy ha habido un día que, bueno, que prácticamente ya hemos estado en verano, entraba ganas ya de irse a la playa. Lo que pasa es que no lo tienen prohibido y no nos dejan salir, pero es para tirarse al mar en cuanto que uno pueda. ¿Cuándo llega el verano? No cuando diga el calendario, porque todos sabemos que se puede adelantar, se puede retrasar. Estar atentos a las señales. Y él dice, el verano llega cuando la higuera eche hojas. Cuando veáis que la higuera eche hojas, la higuera no se equivoca. Si la higuera echa hojas, es que el verano va a llegar. Lo sabemos todo, ¿verdad? Podemos tomar distintos ejemplos según la zona geográfica en la que vivamos. Pero cuando la higuera eche hojas, no el calendario, sino la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar. Y a partir de ahí, poneros en el lugar de Cristo Jesús, por favor. Porque nos quiere decir las señales. Es decir, no se queda ahí. No se queda con decirnos que no es el final de la humanidad, sino de esta generación. No se queda en decirnos que no es un tema de calendario. No se queda en decirnos, sino que nos dice que habrá señales para que veamos que llega el momento. Poneros en su lugar. ¿Qué señales daríais? Las señales que podemos dar, hablando en términos de conciencia, son de dos grandes tipos. O señales que podríamos denominar de utopía, de amor, de lo mejor de nosotros mismos, o señales de distopía. Son las dos grandes categorías de señales. Y Cristo Jesús se decanta por darnos señales distópicas, duras, de sufrimiento. ¿Por qué?
¿Por qué a la hora de darnos señales no nos da señales de amor, señales de alta vibración? Por una razón muy sencilla, porque vuestra mente y la mía computa mejor lo que tiene que ver con la baja vibración que con la alta vibración. Vuestra mente y la mía se da más cuenta de lo distópico que de lo utópico. No tendría que ser así, pero lo es, con lo cual no nos vamos a pelear, lo aceptamos. Nuestra mente funciona en la dualidad y haciendo todos los análisis en la dualidad, computa mejor lo que llama negativo que lo que llama positivo. El ejemplo emblemático que me sirve para que se aparten todas las dudas. Cuando una persona está sana, no se da cuenta que está sana. En cambio, en cuanto que enferma, no se le olvida un momento del día, basta que sea un simple constipado, no se le olvida un momento del día de que está enfermo. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que muchos de vosotros estáis sanos y durante este precioso domingo, hasta que yo lo acabo de decir, no habéis caído en la cuenta de que estáis sanos? En cambio, aquel de vosotros o de vosotras que está enfermo, desde que se levantó esta mañana, tiene conciencia de estar enfermo. Nuestra mente funciona en la dualidad y computa mejor lo negativo, lo que ella llama negativo, que lo que ella llama positivo. Por eso, precisamente, Cristo Jesús, al igual que otros maestros, nos han dado señales distópicas. Nos las podían haber dado utópicas, pero entonces lo mismo no las vemos, porque las computamos menos. Y nos han dado señales distópicas. Y las señales distópicas son de una claridad, nos dice él, Edgardo nos dice él, primero vendrán los tiempos de la desolación, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Esa será la primera señal, los tiempos de la desolación, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Injusticias, sí, pero con más intensidad que nunca. Desigualdades, sí, pero con más intensidad que nunca en la historia de la humanidad. Guerras, sí, pero mucho más dañinas que todas las que ha habido en la historia de la humanidad. Hambre, sí, pero mucha más hambre de la que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Daño a la naturaleza y a la madre tierra, sí, pero como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. ¿Os suena esto, amigos y amigas? ¿Os suena esto? ¿Os suena que estamos en un planeta, en una humanidad que por primera vez en la historia el 1% del 1% tiene más riqueza que el 99,99% restante, con unas brechas de injusticia y de desigualdad como nunca han existido? ¿Os suena de que, hablando de guerras, las guerras actuales, las que venimos viviendo del siglo XX, tienen mucha más mortandad de todas las que ha habido en la historia de la humanidad? Hay que recordar que en Europa la guerra de los 100 años, que duró 119, allá por la Edad Media, ocasionó 50.000 muertos, y que hoy día 50.000 muertos son ocasionados por cualquier contienda bélica, que hay un conflicto permanente ahí que ya lleva más de una década en el Golfo Pérsico, que ni siquiera consideramos guerra y que se ha llevado por delante a 1.200.000 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres y civiles, que la guerra mundial en solo 6 años se llevó por delante a 61 millones de seres humanos. Nos daremos cuenta de que cuando hablamos de hambre, hoy día el hambre, la hambruna severa, la padecen en el planeta 891 millones de seres humanos, según los datos de la FAO de Naciones Unidas, que es la población entera de la humanidad a principios del siglo XX. Nos daremos cuenta que el nivel de daño ha llegado al punto a la naturaleza de que siempre hay extinción de especies, pero ahora esa extinción de especies hace que la tasa natural de extinción sea 10.000 veces superior a la natural, debido precisamente al daño que estamos originando a la vida y a la madre tierra. Nos daremos cuenta, en definitiva, amigos y amigas, que efectivamente, cuando se habla de esta señal que son los tiempos de la desolación, es posible que los tiempos de la desolación lleven ya un tiempo, valga la redundancia, instalado entre nosotros. Y nos dice, después de los tiempos de la desolación vendrá la gran tribulación. La gran tribulación, ¿qué es, amigos y amigas? Pues lo de antes, es decir, los tiempos de la desolación, es decir, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Y nos dice Jesús, pero se añadirán nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido y nunca más conocerá. Menos mal, nunca más conocerá. Pero esos tiempos de la tribulación, a los males de siempre con más intensidad que nunca,
se le añadirán nuevos males que nunca antes la humanidad ha conocido y nunca más conocerá. Nos está hablando de las distorsiones electromagnéticas, de las influencias tecnológicas, nos está hablando de la manipulación genética, nos está hablando de ensayos de ingeniería social, nos está hablando de una big data de tratamiento, almacenamiento masivo de la información para dominar y controlar al ser humano y a su espíritu. Evidentemente creo que no hace falta estar demasiado despierto para darnos cuenta que hoy vosotros y yo, la humanidad en su conjunto, estamos viviendo nuevos males que nunca antes habían sido conocidos en la historia de la propia humanidad. Y a partir de ahí nos dice que vendrá una serie de señales postreras que darán lugar al triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia, también denominada el anticristo. El anticristo, amigos y amigas, hace algún tiempo era difícil de entender su significado. Actualmente es muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Porque hoy día en la humanidad actual estamos viviendo dos hitos históricos que nunca antes se habían producido. Uno, la existencia de un nuevo tipo de corporaciones, la existencia de un nuevo tipo de imperio. Los imperios siempre han existido. El imperio romano, pongamos por caso, el imperio británico, pongamos por caso. Eso que decía el Felipe II de que el imperio español va más allá, no se le pone el sol. En fin, sin comentario. Siempre ha habido imperios, pero han sido imperios ligados a estados, a territorios. Os tenéis que dar cuenta que hoy hay un nuevo tipo de imperio y esos imperios no están ligados a países. Seguimos todavía con terminología del siglo XIX, vosotros y yo. Seguimos hablando de Estados Unidos, China, Europa. No, hombre, no, por favor, escarbar. ¿Estados Unidos qué es? ¿China qué es? ¿Europa qué es? Realmente los que dominan el mundo son las transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales. Las 10 mayores manejan más recursos al año que 180 países de los 193 que se sientan en Naciones Unidas. Esos son los nuevos imperios. 150 grandes corporaciones que tienen en sus manos el 80% de la economía mundial y que se mueven sin barreras, sin ningún tipo de fronteras por el mundo a sus anchas. Estos son realmente los imperios que dominan el mundo. Y junto con este hito histórico, el nuevo tipo de imperio, el hecho que comentaba anteriormente, por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% del 1% de los seres humanos acumulan más riqueza y patrimonio que el 99,99% restante. Esto nunca antes se había producido. Es un nivel de desigualdad y de acumulación absolutamente increíble. Pues bien, cuando unimos ambos hechos, y tenemos datos, estos no son datos que esté formulando de páginas web conspiranoicas, ¿no? Estos son datos de la revista Fortune, estos son datos de Naciones Unidas, estos son datos que dan los propios países en sus estadísticas económicas. No estamos desvelando aquí ningún secreto ni haciendo aquí ninguna teoría conspirativa. Estos son datos absolutamente oficiales y públicos. Y cuando ligamos ambas cosas, ese 1% del 1% con esas corporaciones, podemos percibir que este 1% del 1% tiene los paquetes accionariales de esas corporaciones, es decir, son los propietarios de esas corporaciones. Y cuando intentamos darnos cuenta, además, esos propietarios de corporaciones, aunque los tienen distribuidos, pertenecen como a clanes familiares. Es decir, no son tantos, el 1% del 1% son muchos miles de personas, pero realmente no son tantos, porque están como en paquetes accionariales de clanes, que tienen como cabezas de familia en sus respectivos ámbitos. En definitiva, para no enrollarme demasiado, lo que os traslado es que en estos momentos, acudiendo a datos objetivos, el mundo, su socioeconomía, su política, porque la política es la marioneta de todo lo que estamos comentando, el mundo está en las manos de no más de 40 o 50 personas. 40 o 50 personas. Ese es el núcleo duro de este sistema. Cuando hablamos de los que promueven el ensayo de ingeniería social, no estamos hablando de no sé cuántos miles, estamos hablando de 40 o 50 personas. Pues bien, ¿el triunfo de la bestia en qué consiste? Pues consiste en algo muy sencillo.
Esos 40 o 50, ya a todos nosotros, permitirme, soy andaluz al fin y al cabo, permitirme que sea muy coloquial, nos han robado la cartera, ya nos han quitado todo, ya se han quedado con todo. Estamos viviendo, vosotros y yo, de migajas en comparación con la acumulación tan tremenda que ellos tienen. Pero por su estado de conciencia, es un estado de conciencia egoico hasta llegar a la psicopatía, es de un egocentrismo psicopático. En el momento en el que ya a todos nos han quitado todo y los tienen todos ellos, inevitablemente entrarán en conflictos entre ellos. Es decir, empezarán a ver entre ellos cómo le quito a este, cómo le quito a aquel, a ver si tú y yo nos ponemos de acuerdo para quitarle lo que tiene al otro. Es decir, esos 40 o 50 cada vez irán siendo menos, cada vez irán siendo menos, cada vez irán siendo menos. Os recuerdo que en la bolsa de Nueva York, a finales del siglo XX, cotizaban X empresas. Hoy día cotizan en la bolsa de Nueva York la mitad de las empresas que cotizaban a finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay una enorme concentración de poder. El poder cada vez se concentra en menos manos. Y esos 40, 50 serán 30, serán 20, serán 10. Y nos dicen los textos cristianos, concretamente el Apocalipsis, que cuando sean 10 dirán, ya está, que nos vamos a exterminar entre nosotros. Ya hemos hecho suficiente escabechina. Y entre ellos se pondrán de acuerdo para darle la autoridad a uno que coordina, a uno que mande. Habrá 10 que le darán la autoridad a uno. El libro de Revelaciones o Apocalipsis lo cuenta con todo detalle. Ese uno es la bestia. Es decir, será un ser humano que tendrá en sus manos todo el poder del mundo, porque todo el poder habrá quedado concentrado en 10, ahora está en 40 o 50, y esos 10 llegarán a un pacto para que sea uno de ellos el que de alguna forma lleve la batuta para no seguir destrozándose entre ellos. Esa es la bestia, ese es el anticristo, que nos dicen además otras tradiciones, por ejemplo, los aborígenes australianos, por ejemplo, los abasis, nos dice que será mitad ser humano, mitad máquina. Mirad qué dato más curioso, ¿eh? Mitad ser humano, mitad máquina. Yo creo que todos sabemos que utilizando los adelantos tecnológicos, la élite que tenemos en el planeta efectivamente aspira a que tenga un riñón artificial, un corazón artificial, un hígado artificial, unos pulmones artificiales e incluso un cerebro artificial para vivir muchos años. Es lo que Yuval Harari, al que hacía referencia antes Edgardo, llama los amortales. No serán inmortales, porque si se le cae algo en la cabeza se mueren, pero serán amortales en el sentido de que la enfermedad no podrá con ellos, porque si se enferma el hígado, le sustituyen por otro hígado, se enferma el corazón, se lo sustituyen por otro corazón. Es curioso que esas tradiciones tan antiguas nos digan que esta figura que en el cristianismo se llama la bestia o anticristo sea mitad ser humano, mitad máquina. Y ese triunfo de la bestia irá acompañado de una serie de cosas. Se nos dice en los textos cristianos que habrá una proclamación de paz y de seguridad. Es decir, que esos que dominan el mundo nos lanzarán un mensaje: ya hemos conseguido la paz y la seguridad. Pero nos dicen estos textos: no os fiéis, porque será una seguridad a costa de la libertad. Se venderá una fraudulenta tensión entre seguridad y libertad, se querrá convencer a la gente de que tienen que renunciar a su libertad para vivir en seguridad. ¿Os suena esto, amigos y amigas? ¿Os suena esto a cosas que estamos viviendo actualmente, verdad? Pero se nos dice más, se nos dice que habrá un momento en el que con este triunfo de la bestia, las religiones falsas ya no sean necesarias. Las religiones falsas han estado al servicio de la élite, han jugado su papel. Y llegará un momento en el que ya no van a ser necesarios, porque ya van a tener todo el poder en sus manos. Y entonces se quitarán de en medio a las religiones falsas. A la gran ramera que habla el Apocalipsis, que no es una única religión. Hay gente que dice, la Iglesia Católica, que se ha olvidado de los auténticos valores cristianos. No solamente la Iglesia Católica. Todas las religiones que hayan perdido su esencia, que hayan perdido su mensaje original y que se hayan quedado en la manipulación y en la tergiversación,
en lo vacío, en lo hueco, en el rito, en el culto, en la ceremonia, en las palabras huecas, en los gestos, pero totalmente con una práctica de vida totalmente distinta. Nos dice que todo eso será quitado de en medio de un plumazo. Y no puedo dejar en el tintero, Edgardo y amigos y amigas, no puedo dejar en el tintero lo siguiente. Se nos advierte también que el pensamiento único, esto puede parecer increíble que esté en los textos antiguos, pero lo tenéis en los textos cristianos. Habrá un pensamiento único, una única forma de ver las cosas que se impondrá violentamente. Un pensamiento único inconsciente. Y habrá muchos seres humanos que digan que no, que quieran vivir desde la consciencia. Y lo que se anuncia es que esos seres humanos que quieran vivir de la consciencia, habrá una arremetida contra ellos, una enorme arremetida contra ellos. Si estáis percibiendo ahora que cuando tenéis un cierto nivel de conciencia ante lo que estamos viviendo, a veces se nos mira con una cara rara, a los que no tenemos miedo ante lo que está ocurriendo se nos dice que somos irresponsables. Como no tienes miedo, eres un irresponsable y eres un peligro y no sé qué y no sé cuánto. Esto es una broma en comparación con lo que se nos anuncia, que pasará, que será una arremetida muy violenta de los que tienen una forma de ver las cosas hacia los que tenemos otra forma de ver las cosas. Y esta es la última señal que nos dan. Nos dice, cuando esto suceda, no os preocupéis porque esto es el final. Cuando vengan a por vosotros con violencia, esto se acaba. ¿Y cómo se acabará? Pues habrá una serie de movimientos en la naturaleza que nosotros erróneamente denominamos catástrofes naturales, que pondrán el solfa al sistema. El sistema tecnológico, el sistema que hay montado se vendrá abajo a través de removimientos de la madre tierra y a partir de ahí se producirá ese fenómeno que ya es espiritual, el fenómeno del corte, donde en la nueva humanidad las nuevas almas que vayan a encarnar serán solo las que tengan ese nivel de conciencia, de autoconsciencia al que antes me refería. Y todo esto, y concluyo, dos cosas. Primero, no es para generar miedo. Hay personas que me dicen, pero Emilio, con esto lo que estamos es metiéndole miedo a la gente. ¿No será esto una manipulación más para meter miedo? ¿No hay ya suficiente miedo como para no meter más miedo? Pues todo lo contrario, amigos y amigas. Esto no es para meter miedo, es para que sepamos lo que va a ocurrir. Y cuando estos hechos ocurran, por esto los maestros y maestras nos lo han dicho, digamos, bueno, estos son los dolores del parto. Los dolores del parto. Estos son los estertores de algo que ya está terminando. Y por tanto lo vivamos con compasión y amor hacia los que van a sufrir, pero que también lo vivamos con alegría interna. Llevamos tanto tiempo encarnando en este plano, amigos y amigas. Nuestras almas llevan un recorrido tan tremendo y ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí esta forma de vida humana que anhela nuestro corazón y nuestra alma. Ya está aquí. Cuando estas señales las tengamos delante, que la confianza, que la esperanza con mayúscula se agrande en nosotros y la alegría interna también aparezca en nosotros. Que nos pongamos en el centro del huracán. Este huracán va a ser de magnitud aceleradamente creciente. Todo lo que he comentado, la desolación, la tribulación, el triunfo de la bestia, es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Sabemos que va a ser así, sabemos que se corresponde al apretón necesario para que cada vez más almas en este no tiempo puedan dar un paso hacia adelante. Y todo esto lo vivimos con confianza y nos ponemos en el centro del huracán. Es donde no hay viento, donde el cielo está despejado y donde la temperatura es cálida. Y ponerse en el centro del huracán es presencia. Sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, de la vida y de la madre tierra. A eso estamos llamados. Miedo ninguno, ninguno. Afortunadamente, si no nos hubieran anunciado que esto pasaría, nos podríamos despistar. ¿Pero qué está pasando? Y nos entraría el pánico. Pero no, sabemos que esto va a ocurrir. Y esto me lleva a la última reflexión. Dije que iba a decir dos últimas cosas. La primera es esta, no miedo. Y la segunda es, y con esto termino, Cristo Jesús no hace profecías.
Los sabios y sabias no han hecho profecías, no son profetas, no son adivinos, son sabios. Y en esto hay una enorme diferencia. Mirad, todo esto que se nos anuncian, todas estas señales, nacen de la sabiduría de personas sabias que saben cómo evolucionan los ciclos, los mayores y los menores, y cómo evoluciona la consciencia. Tienen un perfecto conocimiento de cómo evolucionan los ciclos, los mayores y los menores, los humanos, los terrestres, los planetarios y los galácticos. Saben perfectamente cómo evolucionan los ciclos mayores y menores y cómo evoluciona la consciencia, el papel de las noches oscuras, el papel de los apretones en la evolución de la consciencia. Saben perfectamente cómo evoluciona todo esto. Y a partir de ahí no hacen ninguna adivinanza o profecía, sino que nos ponen en común los resultados de esa sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evolucionan la consciencia. Fijaros, aquí donde yo estoy, hoy es 18 de abril. En la mayoría de vuestros ámbitos la fecha es la misma, pero en mi ámbito significa que ha empezado la primavera hace aproximadamente un mes y nos encaminamos hacia el verano. Si yo a cualquiera que pasa aquí por la puerta de mi casa le digo, oye, y me dice, un vecino me dice, Emilio, hace calor hoy, ¿eh? Si yo le digo, pues dentro de un mes hará más y dentro de 2 meses más todavía. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Una profecía? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Una adivinanza? No. Yo sé cómo evolucionan los ciclos y sé que estamos todavía en la primera parte de la primavera y sé que dentro de un mes estaremos en la primavera totalmente, en el mes de mayo en Sevilla, que ya las temperaturas son muy altas y no digamos ya en junio, que las temperaturas ya puede ser que algún día lleguemos a los 50 grados. Pero eso no es una adivinanza ni una profecía, eso es un conocimiento de las estaciones del año, de los ciclos. ¿Entendéis lo que quiero decir? No han hecho profecías. Son sabios que saben cómo evolucionan los ciclos, son sabios que sabían que la humanidad tiene una evolución en consciencia, que llegaría un momento determinado que el traje se nos ha quedado estrecho, que hemos crecido y el viejo mundo ya no nos vale, que le estamos muy agradecidos pero ya no nos vale para ser lo que realmente somos desde el punto de vista de lo que ya es nuestro nivel de autoconsciencia. Y saben perfectamente también que ese último paso a una humanidad más coherente con nosotros se produciría en un contexto de apretones distópicos que son los que nos quieren dar con estas señales. Y para concluir, ojo, nos dicen las señales distópicas, lo he comentado antes, porque son los que nuestra mente ve mejor. Pero eso no significa que en el final de esta generación humana en el que estamos ya no haya también utopía. Nos remarcan lo distópico porque nuestra mente lo ve mejor. Mirad, lo que yo acabo de resumiros ahora con la desolación, la gran tribulación, la bestia, etcétera, etcétera, vuestra mente lo va a retener. O resonará, no resonará, os gustará más, os gustará menos, pero no se os va a olvidar, porque ese tipo de datos la mente lo retiene muy bien. En cambio, si yo hubiera hablado de señales de amor, os aseguro que vuestra mente no la retendría tan bien. Pero en el final de esta generación en el que estamos, también hay actos de amor. Y hay actos de amor mayores que nunca en la historia de la humanidad. Y eso no lo debemos olvidar, aunque no estén a la vista, entre otras cosas, porque todos los sistemas mediáticos lo quieren ocultar. Hoy día hay miles de millones de personas que están viviendo su cotidianidad con enorme cantidad de actos de amor. Hoy día hay enorme cantidad de seres humanos agrupados en colectivos, como nunca antes en la historia de la humanidad, que están generando actos de amor, de solidaridad, de altruismo, de generosidad. La utopía, el amor, la compasión, la alta vibración en nuestras prácticas de vida también están en el final de esta generación. Recordar lo que decía la Madre Teresa de Calcuta: en las guerras se dan los mayores actos de violencia al que puede llegar un ser humano, pero también los mayores actos de amor. En el contexto de la distopía se hacen auténticas atrocidades de baja vibración, pero también hay los mayores actos de amor de alta vibración que puede realizar
la humanidad. Y ese amor está ahí, esa utopía está ahí. Vivamos todo esto con mucha confianza y, por favor, vamos a poner nuestro granito de arena, ¿vale? Vamos a intentar cada uno ser agentes activos para que esa presencia sea cada vez más contundente y esta nueva humanidad sea una realidad fehaciente y una realidad en la que nuestras almas por fin puedan desplegarse en absoluta coherencia con lo que realmente somos.